Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todos a nuestro nuevo encuentro de usuarios de datos argentinos, un encuentro que me tiene muy contento porque la verdad es algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. La idea de hoy es que Julián nos presente un poco su trabajo, lo que hace, sus dudas, un poco un intercambio. Y tenemos a una persona que vamos a llamar Alejandro en el honor de tu investigación, Julián, que se dedica a hacer todo lo opuesto, que se dedica a vender bots. Entonces, lo que me parece interesante sería que puedan ustedes compartir, que Alejandro nos explique un poco qué hace, cómo hace, y que podamos usar este espacio también para confirmar o infirmar algunas de las teorías, ¿no? que se estuvieron moviendo. Así que si querés empezar, Julián, presentar un poco lo que quieras de tu trabajo, de tus dudas, muy abierto. Bueno, muy acertado el nombre de nuestra persona anónima, CreaBot. Bueno, pues nada, a ver, la verdad es que vengo un poco desnudo, sin nada preparado, pero bueno, me imagino que esto también no va a ser monólogo, sino que va a ser participativo. Entonces, bueno, si tuviera que empezar por algo, ¿no? Ahí me parece que hay una cosa que es bastante interesante, que es la simplificación del debate. Digamos, cuando hay una contaminación en la conversación digital, ¿no? De la simplificación de todos son bots, ¿no? Y que también vale de argumento cuando demuestras que hay el uso de cuentas automatizadas o cuentas falsas, ¿no? Que sería como más genérico lo de cuentas falsas. En la defensa es, pues yo también soy un bot, nadie me paga, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si por lo menos el análisis que yo hago de diferentes tipos de cuentas, ¿no? Podríamos hacer como diferentes categorías. Bueno, la más simple es cuentas falsas y cuentas reales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre las dos, bueno, pues más o menos, digamos que generan el total de las cuentas que participan en una conversación digital, ¿no? Pero, por ejemplo, en las cuentas falsas, diríamos que hay tres tipos de cuentas falsas, ¿no? Así a priori, ¿no? Luego podríamos ramificarlas más, ¿no? Pero están las cuentas falsas, las históricas, las de hace 10 años, ¿no? Las que te vendían por 100 pesos, crece 5.000 seguidores, ¿no? Entonces, bueno, aumentaba 5.000 seguidores, pero ya está, ¿no? Eran 5.000 seguidores que no hacían nada, ¿no? Entonces, bueno, de esto, digamos que ya este tipo de cuentas suelen ser menos habituales, pero bueno, siguen existiendo, ¿no? Entonces, digamos que serían cuentas que normalmente para lo que se usan es para aumentar el número de seguidores de un perfil, ¿no? Al que quieres alimentar. De hecho, bueno, esto era como un servicio muy común, ¿no? Ofertado en diferentes plataformas. Y bueno, había idiotas que lo compraban, ¿no? Es decir, por el tema del ego de tener muchos seguidores, pero luego en el impacto real más bien perjudica, ¿no? Luego, por otra parte, diríamos lo que son cuentas automatizadas 100%, digamos bots, y bueno, aquí luego se puede entrar en una posible complejidad que creo que el futuro que nos viene es que son cuentas en las que no se necesita en la actividad ordinaria de esa cuenta, no necesita actividad humana, sino una programación de su actividad, ¿no? Y normalmente, digamos, las más sencillas, las más habituales, pues son cuentas que por un lado siguen cuentas diana, ¿no? Es decir, cuentas que quieren inflar de seguidores, que normalmente son los influencers que conforman esta matriz de opinión, que luego hablamos un poco de la estructura esta de matriz de opinión y matriz de difusión. Y normalmente lo que hacen casi todas sus actividades son retweets, ¿no? Entonces es bastante sencillo pues programar como unas cuentas diana y cierto algoritmo para que no sea tampoco muy cantoso, ¿no? De nada más publicar un tweet, hacer un retweet automáticamente de la cuenta que tienes designada, ¿no? Digamos que esto es muy habitual cuando haces análisis, casi siempre las cuentas que más tweets hacen en un hashtag, que suelen ser retweets, cuando analizas esas cuentas, gran parte de esas cuentas, el 100% de su actividad son única y exclusivamente retweets, ¿no? Bueno, y luego habría un tercer gran grupo, ¿no? Porque como te digo, luego habría como incluso perfiles mixtos, híbridos, que combinan
estas acciones serían lo que se llaman sock puppets, ¿no? Que viene, creo que es como un guiñol de como un calcetín, ¿no? Que metes la mano y simulas ser otra persona. Y normalmente el uso de estas cuentas suele ser masiva, es decir, normalmente una persona o una empresa, una agencia de comunicación, pues crea muchas cuentas falsas y una misma persona, puede ser una empresa o puede ser un militante de una organización que tiene acceso a esas cuentas falsas, pues administra un montón de cuentas, digamos, con las cuales puede crear una conversación coral o abrumarte, ¿no? Con un ataque, ¿no? Un troleo, digamos, haciéndote creer que eres idiota o que es muy masiva la conversación con un argumento, ¿no? que repiten masivamente, ¿no? Normalmente este tipo de cuentas combinan tanto el seguimiento de cuentas diana, retweets a cuentas diana o a tweets específicos que le quieren dar como es decir, que tengan muchos retweets por el mensaje que lleva. Y luego también tiene una parte importante de troleo, ¿no? De respuestas que normalmente están repartidas entre cuentas diana opositoras, es decir, no solamente a las que tú quieres hacer retweets, que también normalmente también participan en la conversación de cuentas diana afines al espacio ideológico o la empresa que tú quieres ayudar, pero que también con las empresas rivales o el espacio ideológico rival atacando. Y aquí también suele haber cuentas dianas, ¿no? Es decir, en algunos de los estudios que quiero sacar, ¿no? Estudiando toda esta matriz, pues se ve cuando tú analizas toda la matriz de difusión, ¿no? Que son muchas cuentas falsas, ves que las que tienen actividad de responder siempre responden a las mismas cuentas, ¿no? Normalmente son influencers, es decir, que suelen tener bastante actividad. Y luego otra actividad, aparte de responder, es poner tweets propios o bien con mensajes, digamos, repitiendo el mantra, la directriz semántica en la narrativa que quieras construir. Y luego, por otra parte, también participación en hashtags para que sea tendencia, ¿no? Normalmente usar etiquetas para ayudar a ser tendencia. Digamos que este sería como el espectro más sencillo de las cuentas falsas, pero luego también existen híbridas, ¿no? Es decir, que tienen una parte totalmente automatizada, pero la parte de troleo la tiene gestionada, hay personas detrás, ¿no? Y luego, es decir, en lo que viene, y yo sí que creo que ya hay cuentas 100% automatizadas que también participan en hashtags y también participan en conversación, ¿no? De hecho, yo creo que hay que echarle un ojo y esto yo creo que un poco más el campo vuestro, ¿no? Que el mío a lo mejor, es el tema de proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Implementado con Machine Learning, ¿no? Creo que hay que seguir muy de cerca el proyecto de Elon Musk y Peter Thiel, ¿no? Que son, bueno, la PayPal Mafia, y el proyecto que tienen con Microsoft, IA, que es decir, tiene una conversación, da igual por dónde empieces, tiene una conversación perfectamente humana y aparte de esto lo combinan con todos los datos extraídos, digamos, de tu conversación en redes o de tu consumo de productos digitales o lo que ves en YouTube. Entonces se adapta a tu nivel cultural, a tus intereses, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que ya está existiendo, pero que creo que es lo que está por venir, ¿no? Es decir, que ya no hace falta ni contratar a gente, ¿no? Con un buen ingeniero de narrativa, de semántica, etcétera, pues te va a construir ejércitos que te den una paliza narrativa, además como el ajedrez, ¿no? Es decir, que te van a ganar siempre en el debate, ¿no? Es decir, van a ser más inteligentes que las personas, incluso entrenados para el debate, ¿no? Y luego, digamos, al otro lado, ¿no? Las cuentas reales, digamos que, por un lado, hay unas cuentas reales, es decir, personas que llevan una cuenta, ¿no? Una o dos cuentas, una suya y otra anónima, lo mejor, es decir, que es algo que entra dentro de la lógica de una persona normal, que está organizada en grupos, es decir, que o bien grupos de asociaciones, de intereses comunes o partidos políticos, es decir, militantes, etcétera, pues se coordinan en un grupo, bien de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, por Discord, ¿no? Que es bastante habitual en gente joven de extrema derecha o incluso en 4chan
bueno, en 4chan es en Estados Unidos, no sé cuál es en Argentina, qué foro, seguramente lo hay. Aquí en España es Foro Coche, no sé si es internacional Foro Coche, pero bueno, digamos que es el foro con más usuarios, ¿no? Tiene 2 o 3 millones de usuarios y digamos que esta actividad también es reseñable. Me refiero a que luego en el debate pues yo también soy, pues bueno, eres una persona que estás ahí, oye, que están poniendo aquí un mensaje, vamos a darle caña, en fin. Y luego creo que hay una zona gris eh, que suele estar pendiente de las conversaciones y no está en ningún grupo organizado, y aquí se divide en dos. La gente que ya tiene un sesgo ideológico, digamos, incluso una conexión emocional al que le da exactamente igual lo que sea verdad, lo que sea mentira, sino que linealmente siempre va a opinar lo mismo o va a reforzar las mentiras siempre que refuercen su odio o con lo que está de acuerdo. Y luego, pues una zona gris que cada vez es como más pequeña, ¿no? Es decir, que esta estrategia al final va atrapando emocionalmente a gente y polarizando en un espacio o en otro. Y digamos que en realidad el objetivo de toda esta estrategia, es decir, de todo lo que hemos hablado antes, digamos, luego también es quizás un poco injusto, ¿no? Y como hemos hablado, yo no tengo también un sesgo ideológico, pero es verdad que muchas veces mi sesgo ideológico está un poco conformado en estos términos porque creo que es muy abusivo, ¿no? Y hay una estrategia, además, usando un método científico, incluso usando una ingeniería de sistemas, que es bastante efectiva y el cual toda esta estructura que hemos hablado, tanto la parte de cuentas falsas automatizadas como personas controlando muchas cuentas o personas normales organizadas en grupos, muchas veces trabajan de manera sinérgica para intentar sumar esa zona gris a la zona con esa conexión emocional, ¿no? Uno de los principios de la posverdad, ¿no? Que es una palabra que se usa bastante en toda esta estrategia, lo que dice la teoría de la posverdad es que una vez que tú eres capaz de conectar emocionalmente con una persona, tú puedes lanzar cualquier tipo de mentira en dirección a esa conexión emocional que siempre va a ser, digamos, va a querer compartir ese contenido independientemente que sea, es decir, da exactamente igual que sea verdad o sea falso, lo único que necesita es reforzar esa conexión emocional. Normalmente es odio hacia un colectivo, hacia un espacio ideológico o hacia una organización, y normalmente, o este es uno de los elementos que explica que las noticias falsas, o, ¿no? Con elementos de clickbait y digamos nexos emocionales en esta línea que yo hablo, hacen que este tipo de noticias falsas se compartan 6 veces más que, según datos de Facebook, ¿no? Se comparte 6 veces más que las noticias reales, ¿no? Claro. Y bueno, paro un poco porque si no esto es monólogo, pero bueno, como introducción yo creo que, pues, creo que es lo primero que hay que aclarar porque muchas veces lo típico en la conversación cuando hago un análisis de cuentas automatizadas o cuentas falsas, que sería como más genérico, enseguida salen las cuentas, yo soy un bot, nadie me paga, pues no sé qué, o te demuestran yo no soy bot, te ponen una foto de él, o bueno, entonces esta aclaración yo creo que es pertinente. Claro, súper interesante y lo que vos decís está lo que Adams estudió un montón, que él llamaba la supernormalización, que en realidad saca, el término viene del momento donde se está desconjetando todo la Rusia soviética y el gobierno está sacando anuncios completamente, o sea que todo el mundo sabe que son completamente falsos, donde dicen todo está bien, el país va bien, el partido va bien, nos vamos a mantener, y entonces hay un fenómeno psicológico que la gente empieza a creer cosas cada vez que saben falsas, pero cada vez más ridículas, porque total no tienen ninguna parte de verdad en donde pegarse. Y acá tuvimos en la región a Bolsonaro, que fue bastante genial. Una anécdota que quería compartir sobre lo que vos decías, es sabido de alguna campaña política que llamaba a las 4 de la mañana con mensajes del opositor para hacer campaña negativa, que muestra también cómo adentro de los movimientos de campaña se usa el saber que la gente no se cree tanto esos mensajes masivos. Si quieres, tengo fecha y personaje que hacía esto. Hay un artículo, bueno, lo pongo de hecho en el hilo este de Argentina, que ha generado tanta controversia. Digamos que, bueno, la verdad es que es todo un puzzle, digamos que hay una cosa que yo creo que es real y muchas veces hablo y la gente no me entiende, porque yo veo, digamos que todo esto yo lo veo como un puzzle de 100.000 piezas y por ahí que yo fui capaz de armar 10.000 o 12.000 piezas y soy capaz de ver algo, pero digamos que todo es como bastante complejo. Pero fíjate esto que comenta, va al hilo de
tirando del hilo, el último informe de Facebook donde apuntaba una empresa de Estados Unidos que era CLS Strategic, que estaba operando en México, en Bolivia y en Honduras, perdón, en Venezuela, en México y en Bolivia, y justamente esto lo relaciono directamente porque justamente esta empresa tenía contratos, digamos que yo ya lo había explicado antes, para crear campañas sucias digitales en el golpe de Estado de Honduras y en el de Bolivia, pero también en el fraude electoral de Peña Nieto en el 2012. Justamente en la campaña de Peña Nieto de 2012 hay por ahí un artículo, creo que es de 2016, de un hacker que trabajaba con el director de la campaña de Peña Nieto, que era JJ Rendón, y una de las estrategias que usaba JJ Rendón es, digamos, contratar un call center para que llamaran a las 3 de la madrugada, digamos, desde, como si fuera el partido de izquierda, diciendo que lo mejor tiene que votar, porque es como un mensaje muy pesado, y entonces lo que hacía es iros a la mierda, ¿no? Como te llaman las compañías telefónicas, y dice, bueno, ya sé que no os voy a contratar nunca, bueno, algo así, ¿no? Y incluso hackear dispositivos, contratar prostitutas, esto también lo decía Nix, hay un vídeo, digamos, en el escándalo de Cambridge Analytica, una de las cosas que salió fue un vídeo oculto, ¿no? Una trampa que le hicieron a Nix, al CEO de Cambridge Analytica, en el cual decía que sus campañas iban más allá de todo, es decir, que por ejemplo contrataban prostitutas para que, digamos, seduciera a los rivales políticos, y todo esto lo grababan para hacer escándalos, ¿no? Es decir, estamos hablando de gente muy pro Con y muy comunicación. mala. Bueno, para hacer la transición sobre eso, Alejan XXX, vos no contratás prostitutas hasta donde yo sé, pero si querés contarnos un poco cuál es tu trabajo, qué haces, así, lo que nos puedas contar de tus clientes, de la tecnología que usás, de los volúmenes que tenés y las críticas que tenés a lo que presentó Julián. Bueno, empezamos ahí con el tema con Julián. Muy, muy correcto, muy acertado el tema. Tenemos ahí servidores, se trabajan servidores lo trabajamos sobre hashtag, sobre cuentas madre. Y estos servidores, al momento que la cuenta madre un hashtag se acciona, accionamos los robots. Se trabajan en servidores con máquinas virtuales, para que no haya ningún rastreo. Algo muy cierto que existe, y creo que es en algunos lugares un tabú entre programadores, existe un ecosistema de Facebook alterno al que todos conocemos. Existe un ecosistema de Facebook con puros robots. Entonces, ¿cómo testea Facebook todo lo que hacemos con los robots? Ellos lo testean en un mundo de Facebook aparte. Entonces, ellos lo utilizan en todo sentido para ver todo lo que trabajamos. Por darte un claro ejemplo, ¿qué tanto Facebook está metido en campañas? ¿Alguien de ustedes ha visto el audience de Facebook? La audiencia que te da Facebook. Es exactamente el número electoral que en cada país y en cada estado existe. Entonces, si tú te metes a buscar cualquier país en cualquier estado y buscas el audience de Facebook, te va a dar exactamente el número de cuentas, es exactamente el número de electores que existen en ese momento. Entonces, de esa manera y magnitud se van modificando las campañas. ¿Por qué le digo modificando? Porque si tú vas en este sentido con los robots, pues ¿cómo puede existir este número, no? El número es muy exacto. Entonces, ¿qué hemos trabajado? Hemos trabajado en varios países en Latinoamérica. Hemos trabajado presidenciales, estatales. Muy frecuentemente lo trabajamos en México. En Latinoamérica en varias últimas elecciones presidenciales, y siempre va basado en un hashtag. Por ejemplo, ¿cuáles los últimos modelos de robots que han trabajado? ¿Ves pautas sobre un hashtag, algo, y los robots se activan? Hay un software que eso sí les puedo decir es público, se llama Face Dominator. Existe Twitter Dominator e Instagram Dominator. Si tú te metes estos tres software de procedencia hindú, lo que hacen ellos es, hacen acciones, cargas cuentas y hacen acciones, diferentes acciones, así como decía Julián. Trabajan sobre cuentas madre, y en este sentido, o Diana, que le llaman a ellos, van a ir trabajando acciones. Entonces, tú todos los días puedes ir programando acciones nuevas y diferentes.
por darles un claro ejemplo, hoy un servicio de 5,000 views durante 30 minutos de un en vivo en Facebook, para poder más o menos, anda costando los $700, $800 en el mercado. ¿Sí? Pero ¿qué hacen? Te mantienen durante 30 minutos 5,000 personas en vivo. Entonces, a ese tipo de modificaciones siempre hemos llegado. Existen canales, existe un mundo o un submundo, por así decirlo, dentro de Telegram. Todo esto se maneja en Telegram, en los canales de Telegram. Si ustedes buscan Market Facebook Views, y por sí solo Telegram, les va a encontrar canales donde se venden todo este tipo de servicios. Servicios de seguidores. El más último servicio que existe en Instagram es un servicio que tú pagas un feed al principio, y cada vez que tú postees o cada vez que tú hagas un en vivo, tendrás cierto número de seguidores y tendrás ciertos likes y ciertos comentarios en automático. Cada vez que tú escribas algo en tu Instagram, siempre vas a tener esto. Normalmente los influencers se lo venden a los influencers para poder tener este tipo de engagement, que al final de cuentas, para monetizar todo esto necesita ciertos estándares. Entonces lo utilizan para poder monetizar y mantener esta monetización, caiga lo que caiga. Entonces, eso muy frecuentemente es un servicio que normalmente los rusos lo utilizan, y ellos lo utilizan y lo venden para los americanos, ¿verdad? Entonces, hoy vemos que a partir de mañana ya no existe TikTok y no existe WeChat en Estados Unidos, pero es algo que la gente no va a dejar de utilizar. Entonces, ya hay robots de TikToks, ya hay views de TikToks. Entonces, como va evolucionando las redes sociales, van evolucionando todos estos robots. La única diferencia es que a veces la gente no les gusta tanto decir que trabajan, pero creo que me ha tocado conocer casi de los 100% de los políticos que he conocido, yo creo que el 75 utilizan robots de alguna manera. Entonces, de ambos colores, ¿no? De cualquier lado. sí, en general, izquierda, derecha, centro, la mayoría los utilizan por percepción. Normalmente, en las reglas de los partidos, pues necesitas tener seguidores, necesitas tener muchas cosas. Hoy, para decidir por un candidato, y eso es una plática que cuando empezamos a platicar con algunos consultores, es lo que comentan, dicen, necesitamos percepción. Yo siempre les digo, bueno, pues esto no son votos, ¿verdad? No, ahorita ocupamos percepción para poder que se vea que nuestro candidato va bien. Entonces, a veces nos ha tocado trabajar de esta manera, ¿no? Dar pura percepción durante todo mientras eligen quién, y creamos la percepción que hay una buena ciudadanía, un buen tramo de ciudadanía con el candidato. Entonces, normalmente esos son los servicios que piden en estos espacios de tiempo, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué te puedo decir? Lo más último que nos han pedido las últimas 2 semanas, encuestas de Twitter. Las encuestas de Twitter ahorita están en todas partes. Ya en que Facebook metió tema de responsabilidad y muchas cosas, entonces muchas encuestas se están trabajando en Twitter a nivel Latinoamérica, y nos están pidiendo mucho ese servicio estas últimas 2 semanas. ¿Y qué volumen? O sea, vos tenés, ¿cómo es? ¿Vos contratás cada vez que te piden unos bots? ¿O tenés como unos bots ya entrenados que vas a usar para cualquier cosa que haces? ¿Cómo es un poco tu infraestructura tecnológica sobre eso? Lo manejamos de dos cosas. Hay personas que manejan los robots. Cuando el número por ejemplo, por darte un ejemplo, me pidieron hace 4 días una encuesta y necesitaban 50,000 robots, o sea, 50,000 votos. Yo alcancé los 15,000 míos, y los otros con partners se compran y te los entregan, ¿verdad? Entonces, hay páginas donde puedes comprar este tipo de servicios, pero normalmente si tú compras 10,000, te caen 7,000, te caen 6,000, entonces van jugando, ¿no? Entonces, lo más seguro es lo que tú hagas. Nosotros trabajamos con software
Algunos son software libre de open source y algunos son propios, ¿no? Entonces, en esta manera de manejar propios es cuando nosotros aseguramos. ¿Cuánto es lo máximo de cuentas que he tenido mías? 25,000 cuentas es lo máximo que hemos tenido. No sé si Julián, puedo hacer alguna pregunta. justamente te Sí, iba a sí. proponer que ahora conversen entre ustedes, que creo que tienen Bueno, un sí. montón de contarse. Digamos, hablando de Twitter, ¿no? Digo, aunque yo creo que es justamente la parte de, si bien en los análisis la gente normal le cuesta analizar otras plataformas, creo que desde el otro lado, es decir, en la creación de cuentas falsas, en la activación y todo eso, creo que es muy similar en todas las plataformas. Entonces, bueno, yendo, es decir, por hacerlo simple, veo que en la creación de cuentas falsas, ¿no? O de bots, hay como tres pasos. Uno, el primer paso sería la creación de la cuenta falsa. Yo tengo la teoría o casi la certeza que no se crean con algún software de manera masiva, con un Sí, VPN. se llaman REC, le llaman REC, RG, RECX, así se llaman los software. Ajá. Hay dos maneras, digo, las puedes crear o las puedes comprar. Tú las puedes comprar en el mercado sin ningún problema, con 0 seguidores, 0... Sí, pero te voy a preguntar por no por la compra, sino el proceso, ¿no? El proceso sí, Pero tú lo... si quieres te hago las tres preguntas y luego las desarrollas. Ok. Digamos que hay como tres fases. Una sería la creación, donde yo digo que sobre todo esto hay software para crearla de manera masiva, ¿no? Por ejemplo, en Twitter, ¿no? La creación de la más sencilla y que puede generar de manera más masiva, pues sería con matrices y 8 dígitos de manera automática, ¿no? Luego sería el revestimiento de esa cuenta, es decir, pues cambiar el nombre, ponerle una imagen, una bio, es decir, perfilar el perfil, y luego una tercera parte que sería la activación de qué funciones van a hacer. Entonces, básicamente, no sé si me puedes contar si es así, que se crean de esa manera masiva, en qué porcentaje se pueden, o qué tiempo, o qué manera hay para revestir esas cuentas con imágenes, bio, etcétera. Y la tercera, qué porcentaje normalmente de esas cuentas se gestiona de manera totalmente automática para hacer gestiones o se hacen como acciones manuales como pueden ser comentarios, esto que yo hablaba de esos papes, de hacer acciones más elaboradas que no sean views o retweets, ¿no? Ok, mira, se pueden hacer manuales o en automático. En automático existen diferentes tipos de automatizadores, custom. Hay personas que te lo dedican. Si te lo hacen en lenguaje de programación, te lo hacen en Python exclusivamente. Hay personas que te lo venden, normalmente te lo venden un software de registro, te anda costando los $1,200. Ya es tuyo, ya tú lo tienes, tú lo manejas. Dentro de todo esto de registros, pues necesitas como requerimientos, ¿no? Necesitas proxies. Entonces, normalmente si tú vas, mucha gente confunde mucho el tema de proxies con VPNs. Son totalmente diferentes. Los VPNs son para otra cosa y los proxies te dan como una IP de tu casa. No existe otro lugar más que esto. Entonces, esa misma IP que tú utilizas para crear la cuenta, existe un segundo software que es el que le da mantenimiento, por así decirlo, o hace comentarios sobre el mismo proxy. Entonces, nunca sale de la proxy, ¿sí? Cuando tú las creas. Cuando tú las compras, ellos las crean con un proxy y a ti tú metes otro proxy, esto lo metes a otra casa, por así decirlo, y esto hace que se caigan. Normalmente yo no recomiendo, en general, comprar las cuentas, porque si tú las compras de otro proxy de Estados Unidos y tú lo tienes en Rusia o en Argentina, se te va a caer porque la cuenta nunca nació ahí. Entonces, estos son los primeros limitantes que la gente siempre encuentra. Entonces, al momento de generar esto, nos ayuda a nosotros a que yo la creo, yo la mantengo, y es como un niño, yo la creo, yo la mantengo, y yo la veo hasta morir, ¿no? Hasta que la cuenta me la reportan o algún tema así. ¿Qué pasa? Mucha gente me sigo entre mis seguidores o entre mis cuentas que yo creo es algo muy común. Por eso siempre los diagramas de nodos siempre cuadran. ¿Cómo romper esto
que tú me comentas. Se rompe muy fácilmente. Creas 3 ecosistemas de poquitas cuentas y unas exclusivamente siempre van a seguir, mas no van a accionar cosas, ¿sí? Y un tercero siempre me va a ayudar a comentar, mas no dar like ni retweets. Entonces, este círculo hace romper los nodos que nosotros vemos, ¿sí? Normalmente es un modelo que se ha estado trabajando los últimos 3 meses, más o menos. Yo, si quieres, digamos, a mí me surgía una duda. Digamos, el análisis más claro que he hecho yo por una cuestión también de la poca fauna digital que había en Bolivia durante el golpe de Estado en noviembre, se crearon, calculo que entre 200 y 300.000 cuentas falsas. Ten en cuenta que en Bolivia, en todo el país, solo el 3% tenía cuentas que equivalen más o menos a 200.000. Por lo tanto, era súper visible todo, ¿no? Entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que justamente había una división de cuentas, había unas que eran muy activas y había otras que solamente seguían algunas cuentas, pero ponían un tweet y nunca más volvían. Entonces, mi teoría es que crearon tantas cuentas en tan poco tiempo que no tenían cómo manejarlas. Entonces, tenían activadas como una parte, pero otras como las tenían ahí paradas totalmente. Y yo, mi teoría es que todas estas las crearon y no dieron abasto a la hora de gestionarlas. Muchas hacían retweets automáticos a todas las cuentas golpistas o las llenaron, las inflaron de seguidores. Entre el día 13 y el día 20 o 25 de noviembre, todas las cuentas golpistas crecieron entre 100.000 y 200.000 seguidores. Muchas de estas con cuentas falsas creadas en noviembre y otras, la mitad más o menos, creadas anteriormente, ¿no? Pero una cosa que he visto ahora es que, por ejemplo, ¿no? Siguiendo las que son de tu cuerda, Alejandro XXX, ¿no? En la base de datos de 92.000 cuentas que en su momento, es decir, una base de datos que hice en noviembre, a finales de noviembre, lo que hice es ver qué cuentas participaron en 14 campañas diferentes de ataque a Evo Morales y vi qué cuentas seguían a Yanine Áñez y a Camacho, que eran como los dos puntales, la que fue presidenta y quien dio el golpe, quien la acompañó a dar el golpe. Entonces yo con esto, solamente con estos 3 elementos, descargué las cuentas que eran creadas en noviembre de 2019 y me salió una base de datos de 92.000. Seguramente ahora sería mucho más grande. De esa base de datos que ahora fui a revisar dónde la matriz esta Alejandro que vi en muchos países, vi que había unas 800 cuentas, ¿no? Luego me metí en Yanine Áñez y vi que había 1.100 cuentas con esta matriz. Y lo que percibí es que muchas de estas cuentas, que yo creo que algunas eran de estas que estaban inactivas, que no tenían la capacidad de gestionar, están activas en otros países, ¿no? Vi muchas en Chile, vi muchas en... Bueno, esto como me llamó la atención, primero mi hipótesis es que no daban abasto de poder gestionar tantas cuentas y tenían muchas inactivas, y otra que hay un trasvase, quizás porque ya no necesitan tantas o no, en Bolivia no tienen la capacidad de gestionar tantas cuentas y repartieron en otros países. No sé si tiene algo que decirme de esto. Normalmente te voy a decir qué es lo que pasa, algo que me ha pasado y tienes mucha razón lo que pasa. Pasan a otros países, a veces los consultores tienen un error, utilizan el mismo servicio de las mismas personas. Entonces, si me dices, está pasando esto en el tema digital, lo primero que voltearía es quién es el consultor digital, que es el que brinda los servicios, o es el que está ahí de frente. Entonces tú me dices, estaban en Chile, bueno, pues si está el mismo consultor en Bolivia, está en Chile, pues a eso te lleva el rastro de cuentas, porque el mismo consultor va siempre a traer al mismo proveedor. Entonces, el proveedor cae con el consultor y el consultor cae con el político. Esa es la cadena de espacios, ¿no? Entonces, por eso tú a veces dices, ¿por qué poquitas ya las utilicé aquí? ¿Por qué poquitas están en Venezuela? ¿Poquitas en Chile? ¿Poquitas? Porque está el consultor viviendo tras país y se lleva su servicio. Entonces, es el principal motivo que te puedo poner en la mesa en los últimos 4 años. Cuando un consultor se casa con un servicio, siempre lo busca mantener, ¿no? Porque es un buen servicio. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuántos proveedores hay? Ahí sí te podría fallar, pero normalmente todos nos cruzamos. O sea, ahí nos ha tocado cruzarnos entre campañas y al mismo tiempo hacer campañas juntos y al mismo tiempo luchar entre nuestras mismas cuentas, ¿no? Sí, Este,
lugares hay más o menos en donde vos operás, que es más que toda América Latina, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros operamos en América Latina, en general, y te lo digo, mis mismos cuentas a veces se cambian y se van a otros países, ¿no? Pero se cambian, se mudan, ¿no? Así como Facebook te pide mudar, listo, cambias nombre, cambias. Twitter es muy fácil porque Twitter nomás le quitas la BIOS, la modificas y listo, ¿no? Ya estás en otro país. Entonces, existen como editores de BIOS, así como cada paso que nosotros hemos conocido para crearlas, existen software para cada paso. Entonces, yo edito, cambio foto, yo edito la pura foto, yo edito todos los textos, se puede hacer cualquier cosa, tanto en Twitter como en Facebook, ¿sí? Entonces, eso te da que, por ejemplo, nos ha tocado que a veces el usuario no concuerda con el nombre. No sé si les ha tocado que alguna vez veas un usuario raro o con un nombre raro y un nombre latinoamericano. Es una cuenta que se compró en algún lugar, ¿no? Y le cambiaron el nombre. Puede ser manual o puede ser en automático, pero eso es lo que normalmente pasa. Por eso a veces los nombres no cuadran. Y lo último que han hecho para poder distinguir el registro, de un registro en automático, los últimos 7, 8 números, los últimos 7, 8 caracteres son números en las cuentas de Twitter. Entonces, siempre eso lo hace Twitter en automático porque normalmente la gente común sí busca cambiar el nombre. Entonces, para saltar ese paso sí existe un software que te cambie el nombre de usuario, pero Twitter, dentro de sus políticas, si tú creas la cuenta y cambias el nombre de usuario, a los 2 días te pide una autentificación, ¿sí? Pero aquí existe un problema cuando no son tus cuentas. Si no es tu cuenta y quieres cambiarle el BIOS, te va a pedir que vuelvas a poner el número o un código. Entonces, tú no tienes el dueño del código. Entonces, ahí es donde mucha gente ha ido cayendo y cayendo. Entonces, para poder generar una granja necesitas un recurso, servidores, proxy, necesitas muchas cosas y a veces la gente no les gusta como batallar y las compran. Entonces, cuando las compran, hace estos cambios y se caen las cuentas. Y escúchame, tomaron una de las preguntas que hicieron en el chat que preguntaban por qué Twitter no hace nada. Yo extiendo un poco la pregunta y te preguntaría cuáles son en los últimos años las acciones de las redes que más complicaron tu trabajo. Las acciones, digo, existe en Facebook, ha ido un tema de transparencia después de Cambridge. Transparencia no voy a decir completa, ¿no? Porque les voy a dar un tip, ¿no? En tema político. Ellos te dicen, yo nunca me quedo con tu credencial, con un tema de responsabilidad, cuando tú autentificas la cuenta. Ellos se quedan un año. Facebook se queda un año con tu credencial. Entonces, o con lo que tú le mandes. Entonces, esta transparencia que ha ido montando un poquito Facebook es más que todo una pantalla para poder ellos decir, aquí está el trabajo y listo, ¿no? Pero es una pantalla, es un front, vaya, nosotros le llamamos un front. Twitter, en cambio, sí ha mezclado un poquito más el tema de seguridad y cada cambio te pide tu autentificación de tu cuenta y no es la autentificación al correo, es la autentificación al número de teléfono. Entonces, eso complica para todos todo. Entonces, por eso es más complicado y es más costoso un trabajo en Twitter que en Facebook. Por darte un ejemplo de costos, si tú me pides 1000 likes, en Facebook tal vez andan costando los $30, pero si tú pides 1000 likes o 1000 seguidores en Twitter, anda costando los $110. Entonces, la diferencia es muy grande porque las trabas son más grandes, ¿sí? O sea, la barrera que tenemos una para la otra. Igual es barato porque cada proveedor de SMS, un número cuesta $1 por mes más o menos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. No más que los números que compran son temporales, son virtuales y son de otros países. Entonces, ahí es donde empieza el problema, que no tengo acceso a ese número virtual 24 horas 7, ¿no? Se lo utilizo una vez, se registró la cuenta de Twitter y lo que hacen los induces, esa ya se registró en Twitter, bueno, pásala a Facebook, pásala a Twitch, pásala, ellos le sacan por cada número, imagínate todas las redes sociales que existen que te piden un registro de un número. Entonces ellos le sacan, por cada número le sacarán 10 veces o 15 veces su costo.
Yo tenía un par de preguntas, las últimas, porque creo que hay más gente preguntando, pero por no quedarme con el hilo, eran dos preguntas concretas. Una, yendo a esta última pregunta que le hacía a Alejandro, pues es si existen procesos automáticos de la generación de vídeo, creo que más o menos algo has comentado, la generación de imagen, incluso de portada, ¿no? Incluso hay es decir, hay uno de los métodos que yo uso para seguir cuentas falsas es hacer una búsqueda inversa de la imagen de portada de los rusas o de VK, ¿no? Que dice que de ahí sacan muchas imágenes, pero también están comentando que están empezando a automatizar cuentas hechas con inteligencia artificial para que parezca una imagen total y es decir, perfecta, pero que no exista, no haya rastro digital. Bueno, esa sería una pregunta. Y la segunda, después de esto que te he contado de Bolivia, es decir, mi hipótesis, ya que Facebook dice que CLS Strategies es digamos, la empresa que tiene clientes en Bolivia, bueno, de hecho tiene contrato firmado, ¿no? Solamente en Facebook, como solamente hubo un frente en Bolivia de cuentas falsas que hicieron acciones parecidas a las que dice Facebook, yo doy por hecho que esa acción la hizo CLS Strategies y que también en la misma línea está trabajando en México y en Venezuela. Mi pregunta es, ¿tú crees que CLS Strategies, es decir, dando por hecho, que yo creo que hay evidencias para decir que también es quien operaba en esta acción en Bolivia durante el golpe, ¿tú crees que subcontrata, que también es mi hipótesis, subcontrata los servicios en el territorio, o bien en cada país, o bien un servicio en la región de América Latina? Digo, sobre todo por el lenguaje, ¿no? La programación de Twitch, etcétera. Bueno, no sé si me puedes responder a esas dos. Sí, digo, voy de atrás para adelante. Tu segunda pregunta, lo que normalmente hacemos es creamos una batería de comentarios o una lista de comentarios, se cargan y lo que hace el software es tomar la cuenta, tomar la lista, porque es la lista de comentarios, toma uno y lo publica. Toma y lo publica. Toma y lo publica. Entonces, se genera una lista conforme el país. Sí, entonces sí existe esa lista sobre el país y el software toma la cuenta, accesa a la cuenta, toma el comentario y se publica. ¿Sí? Ese es el tema. En cuanto a lo primero que me dices, sí existe es extractores de fotos, tal cual, y ese extractor se crea un banco de imágenes y el banco de imágenes lo que hace es toma la foto y la publico. En cuanto a la inteligencia artificial, hay como unas 3 o 4 páginas que tú le vas dando next, no me acuerdo ahorita el nombre, pero le das siguiente, siguiente y te va apareciendo personas que nunca han estado en la red. Ahí lo pasaron en el chat, thispersondoesnotexist.com. Entonces eso lo Sí, tomas y lo vas generando, ¿va? No más que están limitados, creo que traen como 500, 600 fotos cada uno, entonces pero es eso. habitual que cuentas, así como las que tú trabajen de esta manera, ¿no? De todas maneras, mi pregunta, la segunda pregunta que me comentaste que esto lo hace, es una pregunta, digamos, concreta, que a lo mejor no tienes idea, pero puedes tener una opinión. Vuelvo a preguntarte, digamos que dando por hecho que la empresa de Estados Unidos vinculada a la estrategia geopolítica de Estados Unidos, CLS Strategies, fue quien operó, pongamos el caso concreto de Bolivia, que creó 200.000 cuentas falsas y operó en distintas campañas contra Evo Morales. ¿Tú crees que subcontrató este servicio a una empresa de América Latina o de Bolivia o operaban desde los Estados Unidos? Mi No, hipótesis es que pues, contrata los servicios en América Latina, pero no tú seguramente puedas opinar sobre esto. digo, tú puedes trabajar de donde sea porque tus servidores son tuyos. En este caso, me imagino que ellos deben tener sus propios servidores y listo, ¿no? No subcontratas, ellos directamente pueden trabajarlo sin problema alguno. Entonces, nosotros desde donde estamos trabajamos para toda América Latina sin problema. Entonces, no necesitas subcontratar. Sí, el tema de que te tropicalizar o tratar de buscar los nombres o las listas de comentarios muy tropicalizados. Eso sí lo haces, pero pues te lo hace cualquier persona que sea editor de allá, ¿no? Entonces, o que haga copies. Entonces, no existe un problema. Lo único es
existen, a veces la gente piensa que es mucho problema, pero no es mucho problema. El tema es a qué magnitud lo quieres hacer. ¿Sí? Entonces ellos yo creo que lo trabajaron ellos solos, no, ellos no creo que hayan contratado a nadie más. Lo pueden trabajar solos sin ningún problema y listo, ¿no? Yo tengo una pregunta conexa sobre eso, que es saber si nos puede decir si ya te han contactado desde servicios de inteligencia. Me encantaría que me digas cuáles, tanto para reclutarte que para tus servicios. No, nunca he trabajado así. Normalmente trabajo a mi manera, con los amigos. Busco trabajar siempre con consultores o gente que ya he trabajado antes, ¿no? Poco a poco se ha vuelto como un tema muy, como un tabú, ¿no? Entonces ya te buscan, pero normalmente trabajo ya con clientes de años. Y ahí hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo ves ese tema a largo plazo? ¿Te preocupa en lo personal la vulnerabilidad de la manipulación masiva? No, normalmente yo les soy bien sincero. Yo lo único que hago es Facebook no me prohíbe el problema es que ni las normas de comunidad de Facebook te prohíben hacer dos cuentas a tu mismo nombre. Entonces, desde ahí, yo creo que es algo que Facebook ha dejado la puerta abierta, ha tratado la transparencia con liger tema, con una pequeña sombra, ¿no? Pero no nos tiene que, ¿cómo les puedo decir? Como mortificar el tema, ¿no? Hola, Sí, yo sí. tengo primero una anécdota para contar y después un par de preguntas. Yo trabajé cuando fue una campaña en Argentina en contra de Sergio Maldonado, que era un familiar de una persona que la policía o los militares habían presuntamente asesinado, y hubo toda una campaña en redes sociales en contra de él. Específicamente, yo lo que hice fue descargar un hashtag que lo insultaba personalmente, o sea, tenía un epíteto muy claro, y a partir de esos 300.000 tweets, identificamos 4 o 5 cuentas que habían sido muy retuiteadas por parte de esa red, una periodista de la Casa Rosada, un periodista de un canal hegemónico, incluido también el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Otro caso que tuve la oportunidad de analizar fue el hashtag Caravana Migrante, que fue a fin del año pasado, si no me equivoco, principio del año pasado, si no me equivoco. Y ese hashtag también bajé, no tantos, bajé unos 20.000, 30.000 tweets, entre los que pude identificar que todas las cuentas que hablaban en contra de los migrantes, que tenían mensajes de odio hacia las personas de países centroamericanos, también eran cuentas que tenían mensajes a favor del presidente Trump. Y eso a mí me había parecido muy, muy llamativo. Y de hecho, por ese mismo momento, Chomsky, que es un lingüista muy, muy conocido, había sacado un artículo en el que él explicaba la relación entre el odio a los migrantes y la plataforma de Trump. Entonces, conseguimos demostrar a través de análisis cuantitativo lo que una técnica más cualitativa como la de Chomsky también se demostraba. Entonces, en estos dos casos, lo que encontramos son comportamientos automatizados que atacan a poblaciones vulnerables. En el caso, familiares de víctimas de violencia estatal, y en el otro caso, migrantes latinoamericanos. Entonces, mi pregunta es, digamos, si les preocupan a las personas que hacen estas acciones, las personas que son contratadas para hacer este tipo de acciones, los daños que pueden estar generando a partir de promover este tipo de discursos. Esta es para mí la pregunta más importante que tengo. Después tengo otras dos dudas. Una es... La contestó en realidad. Sí, dale. No, pero ya la contestó en la pregunta anterior, Martín. Lo que, o sea, si entendí la postura, era decir que, bueno, que la responsabilidad de limitar eso son las redes y que las redes no se están haciendo cargo de absolutamente mucho y que entonces medio que
quién tiene la responsabilidad es un problema que lo excede. Sí, normalmente digo, ahí el tema, si lo hablas como una responsabilidad personal, es una contratación, digo, ustedes me ven aquí ahorita, pero hay software o páginas que tú contratas la máquina, subes los comentarios, subes todo y nunca hay una persona de por medio. Entonces, si hay servicios donde no existe ese sentimiento, donde tal vez un tema de muy fuerte como una violación, un tema así, claro, o sea, sí tenemos ese sentimiento de no entrar en esos temas. Pero si alguien contrata ese servicio, en esa página que es totalmente automatizada, que nunca tocas a una persona, pues listo, ¿no? Subes 50 comentarios, los que tú quieras, como quieras escribirlos, ellos te ponen las cuentas, subes y a la hora que tú le pongas, porque le pones el tiempo o pones el link que quieres trabajar y listo, se trabaja, ¿no? Pero ahí, si lo metes en tema sentimiento, sí, cuando tocan temas muy difíciles, no juego, pero cuando lo meten en una máquina, tal vez la gente piensa que es una persona haciéndolo y hay servicios donde es totalmente automatizado. Lo único que reciben ellos es dinero por bitcoins y listo, ¿no? Gracias. Esa era la otra pregunta. ¿Cómo se pagan estos servicios en general? Normalmente se pagan por bitcoins y cuando son clientes frecuentes ya cruzamos a PayPal o alguna otra cuenta, pero de inicio siempre es por bitcoins. ¿Y cómo estás declarado impositivamente? Perdón, pregunta boluda, pero... No. Digo, normalmente tenemos varias cuentas ahí de bitcoins y de PayPal, y entonces todo va cayendo a otras cuentas, ¿no? Lo único que hacemos es que hay países, por darles un ejemplo, hay países donde tú vas y compras tu tarjeta de débito a la tienda. Entonces, imagínense eso, o sea, ya no vas al banco, vas al súper a comprar una tarjeta de débito, entonces por eso nos da esos accesos. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tenía una pregunta más para Julián, si podías describir un poco tanto tu proceso metodológico que las herramientas que sentís que te hacen falta. Eh, en el grupo hay de todos, hay tanto gente de ciencia de datos como gente más de sociología, pero para tomar la oportunidad de ver un poco lo que haces y lo que te sentís que te falta. Sí, mira, primero, también me pasó con las redes sociales, ¿no? Que es también donde empecé. Digamos que yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De hecho, estuve en la Universidad Nacional de Tucumán dando clases de Educación Física en el año 2000, 6 meses antes del Corralito, y desde entonces me une bastante, tanto emocional como familiarmente, como de amistades, etcétera, a Argentina, ¿no? Pero digamos que justamente tenía un blog que era Instinto Deportivo, que en la época de los blogs era de los más leídos. En Blog Galaxia llegó a estar el número 2 en el ranking. Y entonces, cuando empezaron a aparecer las redes sociales, yo empecé como a ser pionero, ¿no? A crear comunidades, a hacer scrapping de correos electrónicos, de la materia, y hacer cuentas. Bueno, digamos que me perfeccioné mucho y con el tema de la analítica igual, ¿no? Fue como autoaprendizaje, incluso creé mis propias herramientas. Lo que sí, digamos, lo que sí que creo que tengo es una habilidad, un talento, que es por la experiencia de estar con muchas redes sociales, es detectar... Disculpame, Sí. Julián, me avisa Alejandro que se tiene que ir. No sé Bueno. si querés pasarle una última consulta a algo, si después lo retomamos. No, ya me contestó. Lo único que no me quedó claro, sino que yo sí que tengo la duda, ¿no? O yo tengo una hipótesis que, por ejemplo, estas cuentas que te decía de Bolivia, que eran seguidores, yo creo que eran inactivas, pasaron a otros países dentro del mismo cliente. Como decía, hay una relación, si bien, por ejemplo, en Bolivia, la gente que dio el golpe está muy, muy cercana a la Fundación Atlas Network. De hecho, el candidato Óscar Ortiz, que ahora se retiraron con Yanine, que solo consiguió el 4%, era el presidente de una de estas fundaciones, ¿no?
En Chile, por ejemplo, Kast y el Partido Republicano, que digamos es como la extrema derecha, también está asociado a la Fundación de Marinovich y a la Fundación Republicana del Rojo Edwards, que son todas fundaciones de... yo sí tengo la hipótesis, digo, no sé si me la puedes confirmar, que CLS Strategies trabajó mucho con América Latina, de hecho con JJ Rendón, con Andrés Sepúlveda, que es uno de los hackers que empezó a automatizar ya en el 2012, tenía más de 30.000 bots, decía que él gestionaba 30.000 bots, y sí que creo que tiene como gente como tú, me parece que tú eres un poco más light, como más white hat, es decir, no tan black hat. Sí. Y que tú te dedicas más a las views, a hacer esto, y esta gente que hace campañas sucias, ¿no? Entonces sí que creo que tiene como una empresa en América Latina que trabaja para toda América Latina, que crea todo esto. Entonces mi hipótesis es que hay como una empresa, no en Bolivia, sino en toda América Latina, que suele trabajar desde hace muchos años con CLS Strategies. No sé si te parece que esto puede, sobre todo por el tema de los copies, ¿no? Porque en Estados Unidos, como bueno, hay muchos yankees, aunque tenga gente hispanohablante, pero que creo que históricamente tiene gente cercana a JJ Rendón y este entorno que trabajó mucho en Venezuela, en Colombia. Si tenés nombres y número de teléfono, Alejandro, de esa gente, nos interesa. Normalmente, les voy a ser bien sincero, he conocido, yo creo que en América Latina, 5 líderes que trabajan esto, ¿no? Normalmente todos nos conocemos de nombre, no nos conocemos por empresas, pero estoy seguro que sí existe, así como tú dices, todo este CLS Strategic es a nivel pues, mundial, como un tipo Cambridge, más basado en el tema latinoamericano, con empresas, con consultores de la mano con JJ Rendón y con todos ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia está en que la estrategia que tú le metas en este tema de campañas sí depende mucho del consultor. Entonces, yo estoy seguro que si hacemos una búsqueda de consultores que traen SSL Strategic, darás con el clavo de dónde están las cosas, ¿no? Por darte un ejemplo. Pero sí debe ser muy ese sentido, ¿no? Te soy sincero, así abiertos, conocemos como unos 5, no más. Entonces, de ahí para allá todos los demás son chavitos que van encontrando la manera de buscar en internet y buscan comprar views y likes, ¿no? Entonces, Sí, y una última pregunta, porque yo sí tengo la hipótesis que, por ejemplo, en Bolivia se crearon más de 200.000, eso es un hecho. Yo siempre digo que operan millones de cuentas falsas en toda América Latina o en España. Si no me equivoco, ¿no? Si digo que hay millones de cuentas falsas operando, ¿verdad? no te equivocas. Sí hay. Disponibles, te voy a dar un ejemplo. Tú vas y compras cuentas disponibles, al menos debe haber casi 2 millones en internet por página. ¿Sí? Entonces, es cuestión, por darte un ejemplo y hacer números fríos. Me cuesta $1,200 dólares el software, creo. Cada cuenta me costará por un número virtual tal vez 30 centavos de dólar, lo mucho. Entonces, imagínate con $5,000 que no puedes hacer. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y $5,000 una campaña es nada. Entonces, a esa magnitud. Y la diferencia está en que muchas cuentas, por ejemplo, yo me he fijado a veces archivos viejos de cuentas creadas siguen vivas, inactivas desde hace 3 años. Por profesionalismo nunca utilizo las mismas cuentas para que no tengamos ese tipo de cosas o no traigamos a un Julián buscándonos un rastreo. Entonces, sí, esos temas sí los he ido cuidando un poquito. Entonces, sí hemos encontrado eso. Entonces, imagínate con $5,000 ¿qué no haces, no? En el mercado de las cuentas. Bueno, sé que te tenés que ir. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. La verdad ha sido un gusto, en nombre mío y toda la gente en el chat, por Igualmente, saludos a todos. abrirnos Muchas gracias. a ese Ha mundo. sido el boss más simpático que he conocido nunca. Muchos saludos, que estén muy bien. Interesante, muy bueno. Buen sábado. Muy interesante. Bueno, perdón que te corté anteriormente,
pero justo me avisó que se tenía que ir. Si querés, no sé, cerrar un poco con ese tema más de apertura, de básicamente cómo desde el grupo te vamos a ayudar, desde las herramientas que tenés, que te faltan, que necesitas. Sí, mira, por lo que Una duda igual, me gustaría hacerte una pregunta. Y más que una pregunta es como una duda, no sé si tengo un momento. Javi, aquí. Sí, dale. Bueno, a mí, digo, hasta cierto punto a veces me da la sensación de que también hay grupos organizados que se dedican a esto, de gente real, y que no son necesariamente bots, y que a veces cuando suponemos que son bots, subestimamos el problema, ¿no? Como que a veces desconocemos que sí existe un montón de gente, sí, que está dispuesta a decir ese tipo de cosas, y con la impunidad que lo dicen, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto, digo, o sea, cómo desarrollamos una herramienta clara para definir cuándo está empujada, digamos, cuando está empujada un tema, y cuándo, nada, es efectivamente un bot, efectivamente es un grupo de gente, un colectivo que está empujando eso y que puede generarnos un problema más grave, digamos, porque efectivamente existe esa gente con esa lógica. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Es decir, mi introducción iba un poco en esa línea, ¿no? Es decir, que realmente hay gente, bueno, de hecho, es que yo creo que lo está haciendo muy bien. No quiero ni poner etiquetas de extrema derecha ni nada, pero Atlas Network, digamos, dentro de este lobby, igual, es como mi hipótesis, ¿no? Hay cosas que parecen más claras, otras menos, pero bueno, una certeza es que Atlas Network tiene más de 580 fundaciones en todo el mundo, más de 200 en América Latina, y una de las cosas que hacen es crear cuadros en las universidades, y lo que buscan es talento. Es decir, tienen mucha inversión en formación, y creo que en Argentina, aparte, creo que es bastante palpable. Entonces ellos, una de las cosas que hacen es buscar talento, ¿no? Es decir, buenos oradores, gente que sea brillante, que sea inteligente, y desde muy pronto los meten pagándole un sueldo como becario de investigación, en teoría. Incluso también una cosa que hacen es darle becas para ir a Estados Unidos a estudiar. Es decir, que sirve esta estrategia para que haya personas reales que se lo crean, que construyan relatos, es decir, que eso luego tiene una parte real. Incluso yo digo el tema de la automatización, de crear cuentas falsas, creo que también incluso se puede dar en que este tipo de personas, haya una gente especializada que lo vayan elaborando, y también sin la ayuda de empresas, sino que también usen cuentas falsas, etcétera, con autoorganización, ¿no? De personas reales. El maestro de eso fue Bolsonaro, realmente. Yo hice un estudio sobre su campaña y nosotros como que lo que vimos es que en algún momento cancelaron completamente sus estrategias de redes. O sea, ellos empezaron comprando bots para Twitter, para Facebook, para todas las plataformas, y en algún momento dejaron de hacerlo y switcharon la estrategia a humanos en WhatsApp, y les funcionó mucho mejor, y yo no vi que hayan podido replicarla, esa estrategia en otros lados. ¿Qué tal? Acá Leo. Quería justamente opinar eso. ¿En qué medida, digamos, un bot no es un periodista, y en qué medida, a dónde no vamos a llegar donde un bot tenga la inteligencia suficiente? Digo, no estamos tan lejos de eso, de empezar a generar sus propios contenidos en base, no sé, en algún punto va a ser indistinguible un bot, creo que. No siempre, tal vez estamos en un momento, o las operaciones más burdas, donde podamos identificar bots. Pero digo, me parece que va a pasar a ser un agente comunicativo más, digo, o no sé, de comunicación más, como lo es los periodistas, como lo son los influencers, y no sé si es algo de lo que podemos borrar del mapa de comunicación. Tal vez la pregunta sea más bien de qué medios tenemos, digo, y cómo se difunde la información, y digamos, porque eso está pasando en ciertas redes en particular, que concentran digamos, lo que son noticias, la difusión de noticias, la difusión de información. Creo que me parece, no sé, me pregunto un poco más sobre es un problema de comunicación en general, digo, no tal vez tanto de bots.
Julián lo trató al principio, en realidad, habló del riesgo de justamente de tener apoyo por inteligencia artificial a la argumentación y de poder construir inteligencia artificial que te pueda romper cualquier debate. Igual hay un montón de movimientos políticos que lo hacen desde mucho tiempo, que cuando están en campaña generan dialogarios y lo dan a los militantes. Y eso es viejo como la campaña política. No sé si Julián querés volver Sí, a... no, simplemente en esta línea, es decir, la recomendación que hice antes, buscaros en YouTube vídeos de IA, creo que es IA o AI, ahora no estoy seguro, pero bueno, es el proyecto de inteligencia artificial alimentada con Machine Learning y datos de un usuario, de que te hace una conversación humana totalmente a todo nivel. Y bueno, también doy el dato. Hubo controversia porque Microsoft, que es quien está apoyando este proyecto de Elon Musk y Peter Thiel, firmó un contrato de 20.000 millones de dólares con el Pentágono, apadrinado por Donald Trump. Amazon, que era quien daba el servicio anteriormente de inteligencia, tecnología al Pentágono, se quejó como que Donald Trump metió la zarpa ahí. Y luego, bueno, hay que seguir el rastro, pero cosas como este proyecto a mí me huele mal. Es decir, yo siempre pienso mal, soy conspiranoico. Entonces, creo que va un poco en la línea de gastarse menos dinero en este tipo de campañas y yo creo un poco las limitantes son las propias plataformas, ¿no? Es decir, que tienen que poner límites, ya hemos visto que no hay ningún tipo de control, ¿no? Yo sí que tengo una teoría, una geopolítica que simplemente es ver el origen de Silicon Valley, ver que es PayPal Mafia, que es la que controla todas las plataformas sociales y quien está es Peter Thiel detrás de ello, que es el principal asesor de Donald Trump. Y luego, sin ir mucha conspiranoica, hay una parte económica, es que las ganancias de estas empresas es por publicidad. Entonces, imagínate si la mitad de las personas, de las cuentas, son falsas, ellos están cobrando el doble. Me refiero, les interesa que una publicidad le llegue a un bot o a una cuenta falsa porque están cobrándolo, aunque no sea real, ¿no? De hecho, el dinero, lo ha explicado Alejandro al principio, ellos tienen a 25.000 cuentas haciendo views durante 30 minutos y le pagan no sé cuánto dinero, pero quien más gana es Facebook, a quien le paga la publicidad. Los que pierden son las empresas, y que también hay un negocio detrás de todo esto. Yo creo que es una de las excusas para que no terminen de cerrar el chiringuito de todas estas cuentas falsas, que creo que si yo en mi tiempo libre con una mierda de ordenador soy capaz de detectarlo, con la maquinaria y con toda la información, Twitter y Facebook lo encuentra y lo sabe, ¿no? Eso es más que obvio. ¿Y cómo te ayudamos para volver a la Sí, no, pregunta? lo que te decía, que yo tengo la tendencia a enrollarme mucho. Me refiero, yo creo que tengo una capacidad, un talento que no es científico ni es de la formación que podéis tener, pero sí es intuitivo y de experiencia. Y luego también la pasión que le pongo. Es decir, creo que es muy grave lo que está pasando y entonces como que me indigno que nadie está haciendo nada. Yo empiezo a investigar, a mirar, a hacer mis propias herramientas. Bueno, pero yo siempre me he encontrado con dos limitantes. Una es el almacenamiento, es decir, voy haciendo mucho análisis, pero ya tengo que ir borrando, ¿no? Y otra es el cruce y análisis más complejo, es decir, gestión de base de datos compleja, de propias bases de datos, de hashtags con 1 millón de tweets, es decir, como sacarle incluso análisis narrativo, semántico, palabras que más se repiten, bueno, un poquito más elaborado, y sobre todo el cruce de diferentes bases de datos para, de manera sencilla, ver en esta cuenta, en esta base de datos que participó en esta campaña, tiene una similitud de 60% de esta. Incluso cuántas cuentas participaron en esta y en esta. ¿Qué patrón tiene? ¿Cuántas cuentas tienen 8 dígitos? De manera automática, cómo ordenarlas, las matrices más repetidas. Bueno, ese tipo de cosas que creo que esa línea de trabajo daría muchas respuestas, incluso se crearían nuevas hipótesis, pero digamos ahí no he llegado. Lo que sí creo que tengo cierto patrón de analizar mucho, de ir pillando, ¿no? Por ejemplo, hay patrones que son muy habituales en campañas, por ejemplo, bueno, en una de México, vi un detalle que en una cuenta, había una cuenta que hacía 20 tweets, es decir, con todos los tweets ordenados temporalmente, el total, había una cuenta que hacía 15 tweets, empezaba otra, luego empezaba otra y nunca se pisaban entre ellas. Y luego cuando la conversación, digamos, ya había más cuentas que participaban, ya era tendencia, veía que ese patrón se seguía repitiendo. Entonces, ese tipo de análisis de patrones que yo hago a simple vista o porque ya me los conozco, la posibilidad de programar para detectar ciertos patrones, ¿no?, que se repiten, ¿no? Es decir, bueno,
ahí he comentado 3 o 4, pero hay 15 o 16, 17 patrones que vi que me dieron la pista de que también comenté, ¿no?, lo de un tilde falsa, una tilde al revés. En México vi que muchas de estas cuentas patrones que parecen cuentas automatizadas tienen la E al revés. De hecho, lo achaco a una automatización de la programación. No sé si ese tipo de cosas colaborativamente, evidentemente, se puede desarrollar, sobre todo gente que está acostumbrada a manejar y gestionar bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la limitante. Creo que el método, incluso patrones iniciales de cómo empezar a analizar, creo que puede ayudar a la gente que sepa hacer esos análisis, y seguramente estoy convencido que tras hacer ese trabajo de gestión de información saldrán nuevas hipótesis, ¿no?, a hacer nuevos descubrimientos, ¿no? Lo que está claro, y después de escuchar a Alejandro, está claro que hay todo un mercado y una hipertrofia total de cuentas falsas que están operando, y no en la línea que él decía, que hacer views, hacer likes. No, estamos hablando de estrategia de guerra geopolítica, ¿no? Te está diciendo Mati en el chat que armé una iniciativa en Argentina que se llama ihum.ai y que le puedes escribir a mg@ihum.ai. Igual creo que está en el canal también, para ir a buscarlo, y bueno, estaría hermoso que salga algo así. Igual hagamos una crowdfunding, un disco para Julián, para que no tengas que borrar más base de datos. Todos metemos un pesito y hasta con las nuevas restricciones al dólar seguramente llegamos a algo. Sí, bueno, es el ejemplo el que yo puedo hablar, ¿no? Un disco duro, pero evidentemente por ejemplo, la herramienta que me ayudó un desarrollador de IBM, ¿no?, que es amigo, que es la herramienta que más uso porque me da más información. De hecho, es una navaja suiza hecha a mi medida, entonces la que más me vale, pero tengo la limitante que el desarrollador gráfico, que también me ayuda a en un solo vistazo ver qué es lo que está pasando, con más de 200.000 tweets me para, y la RAM me la para totalmente, ¿no? Entonces tengo ese tipo de limitaciones, ¿no?, también de RAM y de equipo, y luego el desconocimiento del cruce de estadística, de gente que seguramente, de cosas que trabajáis vosotros. También os quiero comentar que desde el tema de Bolivia, es decir, yo, digamos, estoy bastante preocupado porque vi un desarme total de varios países. A partir de la Bolivia, mucha gente de muchos países me dijo, aquí pasa exactamente lo mismo. Te hablo prácticamente de todos los países, ¿no? Y veo que no existen observatorios, digamos, que hagan un análisis de este ataque, ¿no? Entonces, a raíz de eso, mi idea era hacer como un observatorio internacional, y con el COVID se paró. De hecho, quería que el congreso fuera en Argentina o en México, y con el COVID se paró, pero sí que es verdad que empezamos de manera, digamos, por videollamada, a hacer observatorio internacional en 13 países, y estamos ahora con la formación articulando, bueno, para que haya como una misma métrica, es decir, que haya como una misma manera de medir, para que luego se puedan compartir datos y cruzar de unos países a otros. Bueno, igual están haciendo todo esto, pero creo que es una línea de trabajo bastante interesante, porque lo que nos están contando, ¿no?, bueno, si viste el gran hackeo o el dilema de las redes sociales, ahora que salió el informe de Sophie Zhang, es decir, están saltando del barco trabajadores de Facebook de lo que están viendo ahí, no pueden dormir, dicen. Entonces, hay un monstruo ahí que alguien tendrá que intentar calmarlo, al menos, ¿no? No sé si matarlo, pero por lo menos hacerle frente. El software que mencionaste que te hicieron a medida es libre, lo podemos buscar en algún lado. No. De hecho, fíjate que después de terminarlo, bueno, digamos, uso dos herramientas principalmente, ¿no? Una es T-Hoarder, que sí que es software libre, con el cual luego lo llevo a Gephi y le doy el modelado gráfico. T-Hoarder vale para analizar todo. Digamos que lo creó una investigadora de datos, Mariluz Congosto, que la verdad es muy crack, un poco mi maestra, ¿no?, en esto de análisis de datos. Se puede descargar todo. Lo único que tienes que crear una máquina virtual e instalar Ubuntu, pero bueno, me imagino que ese tipo de cosas las hacéis y no hay problema, pero es muy recomendable. Lo único que son bases de datos y gráficos que al final tienes que buscar patrones.
lo que yo hice, por ejemplo, un patrón, para poner otro ejemplo. Cuando hay una cuenta falsa, normalmente un buen patrón para descubrir quién hay detrás es ver quién es su primer seguidor, o sus primeros seguidores, o su primer retweet, ¿no? Ese tipo de primeras interacciones, porque una cuenta es totalmente invisible cuando no tiene ningún seguidor y no tiene ninguna... nadie lo ve, ¿no? Es decir, entonces, esa primera interacción o ese primer seguidor es clave. Entonces yo, con esta herramienta directamente me lanza los primeros seguidores. Si es una cuenta de 3.000 seguidores, lo puedes hacer de manera manual, pero tienes que bajar y a veces ni llegan, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? O poder hacer un desarrollo gráfico con las cuentas de más de 50.000, las que tienen menos de 5 seguidores, menos de 100. Entonces, en una gráfica ya veo, ¿no? Si hay cuentas que tienen menos de 5 seguidores de manera masiva o menos de 100, es que te ha alimentado de bastante bots. O, bueno, digamos que luego te da una tabla que yo voy moviendo, por ejemplo, el patrón de segundos. Cuando una cuenta lanza varios tweets o retweets en un mismo segundo, evidentemente está automatizada. Entonces tiene, aparte de los segundos totales, tiene el delta sec, que lo que te da es la diferencia entre cada acción, cada tweet, retweet o replay. Entonces, por ahí veo o un patrón temporal o muchos tweets en el mismo segundo, ¿no? Bueno, digamos ese tipo de cosas. A donde yo iba es que cuando lo terminamos, decidimos con este amigo mío que lo mejor es ponerle licencia, ¿no? Es decir, una licencia para que solo se puede crear una licencia nueva en cada computadora. Es decir, el ejecutable que yo tengo no valdría en ninguna otra computadora. Pues dijimos que, bueno, que en manos equivocadas podía ser un problema o, bueno, a ver, también un poco de película, ¿no? Pero bueno, también estoy trabajando con gente de México que quiere, con la UNAM, la Universidad de México, que es muy, muy grande, que va a hacer servidores muy grandes y quiere hacer este tipo de herramientas un poco más grande de mi iniciativa de poner herramientas más o menos a todo el mundo accesibles, hacer herramientas potentes con servidores potentes a la ciudadanía. Estamos trabajando en ello también en México, pero bueno, digamos que en principio esta herramienta no, pero T-Hoarder creo que es lo mejor que hay para analizar y que seguramente para gente que suele trabajar con Python y con Ubuntu o con máquinas virtuales no es tan complejo. Luego, si quieres, te paso la información para la gente que se lo quiera descargar y todo eso. Dale por el grupo. Bueno, ya fue un encuentro largo. Si nadie tiene una última pregunta, quiero que tenemos un montón de cosas para pensar y procesar y un montón de acciones que vamos a poder seguir tomando ahí con el canal como articulación. Agradecerte muchísimo, Julián, por tu tiempo. Fue una charla fascinante para mí y creo que para todo el mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos seguiremos viendo y seguramente intentaremos mantener estas charlas semanales. Nada, al revés, fue una sorpresa porque yo no sabía dónde me metía. De hecho, cuando me dijiste, te voy a poner a charlar con uno que hace bots, yo pensaba que me iba a dar el contacto para hablar por Telegram. No esperaba que era esto, pero la verdad que fue un puntazo, no me lo esperaba, ha estado muy bien. Bueno, que en otra ocasión, más adelante, cuando salga algún tema, podemos seguir charlando, porque es verdad que el tema da para estar horas y horas. Sí, tal cual. Muchísimas Bueno, gracias. gracias Excelente. a vosotros. Un abrazo. Gracias. Muchas Muy gracias. bueno.